Cambiamos completamente de tema y nos metemos en lo que son mediciones de variables eléctricas y variables magnéticas. El estudio de esta unidad tiene una complejidad extra respecto a las unidades que hemos venido viendo hasta ahora, en el sentido que estas dos variables, tanto las variables eléctricas como las variables magnéticas, en realidad requieren un nivel de profundización bastante grande y un conocimiento teórico también bastante importante en cuanto a volumen respecto a las variables que hemos visto anteriormente. De hecho, tanto la electricidad como el magnetismo han tenido ustedes unidades completas de física, por ejemplo, asociadas a estas variables. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es que cuando hablamos de variables eléctricas y variables magnéticas, en esta materia de transductores y sensores, nos estamos refiriendo específicamente a la medición de la variable y no al principio de medición con el cual voy a hacer una medición. ¿Por qué quiero hacer esta aclaración? Porque de hecho, si uno pone en un buscador sensores magnéticos, van a aparecer sensores magnéticos para medir cualquier variable. Por ejemplo, como ya hemos visto, podemos medir distancias, desplazamientos, velocidades, caudales, por métodos magnéticos, ¿sí? Pero acuérdense que nosotros dijimos que a esta materia la íbamos a enfocar desde el punto de vista de la variable física que queremos medir. Entonces, en lo que vamos a ver hoy, no me interesa usar el principio magnético para medir otra variable como nivel, caudal o posición, sino que quiero ver exactamente cómo voy a hacer para medir una variable eléctrica o una variable magnética. ¿Sí? Eso es la primera aclaración. La otra aclaración que quiero hacer es que tanto las variables eléctricas como las variables magnéticas son varias, con lo cual se complicaba bastante mantener un enfoque tal como lo veníamos haciendo hasta ahora, en donde tomábamos una variable, desarrollábamos los conceptos físicos asociados a esa variable para tener el fundamento teórico mínimo necesario para después encarar los principios tecnológicos y entender las diferentes tecnologías y las ventajas y desventajas de esas tecnologías a la hora de tener que medir la variable en cuestión. En el caso de las variables eléctricas y magnéticas, vamos a ver el listado, son cerca de 6 o 7 en cada uno de los rubros, con lo cual hacer ese enfoque realmente se complicaba. Con lo cual, el formato que tiene esta presentación es diferente al anterior, a las anteriores, en el sentido de que vamos a, por un lado, centrarnos en un par de variables. Vamos a centrarnos en corriente y tensión en el caso de variables eléctricas, y vamos a centrarnos en campo magnético en el caso de las variables magnéticas, en forma general. Y dentro de cada una de estas sí vamos a reproducir el formato anterior de conceptos generales sobre la variable, tecnologías, principales fabricantes, aplicaciones y demás. Dicho esto, hasta comenzado en la década de 1800, tanto la electricidad como el magnetismo se venían estudiando como fenómenos independientes. Esto era así porque no se había descubierto o determinado la correlación que había entre ellos. Y esto fue hasta que Hans Ørsted hizo un descubrimiento, como casi todos los descubrimientos en el campo de la física, en este caso fue por simple azar, en donde observó que una brújula variaba su posición cuando se acercaba a un cable que tenía una corriente circulando. A raíz de esta observación, concluyó que tanto la electricidad como el magnetismo en realidad eran diferentes manifestaciones, pero de un mismo fenómeno. Y esto fue lo que dio el origen al
al estudio de lo que hoy se conoce como electromagnetismo. Esta es la aclaración que hice al comienzo, que cuando hablamos de sensores de variables eléctricas y magnéticas, nos referimos específicamente a medir alguna variable de estos dos campos, tanto en forma continua como en forma de punto, y tanto en sus formas de corriente alterna como de corriente continua. Solo para recordar las ecuaciones que rigen todo el campo eléctrico y la vinculación entre variables de campo eléctrico, que son, nosotros vamos a ver la corriente, la tensión, la resistencia eléctrica y la potencia eléctrica. Esto vamos a ver que justamente con esta composición de variables, para medir potencia, por ejemplo, va a ser suficiente con que midamos corriente y tensión. Y para medir, o si tenemos posibilidad de medir algún otro parámetro como la resistencia, podemos medir también tensión y resistencia. Digamos, este cuadro lo que nos permite es, dependiendo de qué puedo medir como variable física, derivar las restantes. Cuando hablamos entonces de variables eléctricas y variables magnéticas, específicamente ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, a sensores de corriente eléctrica, a medición de voltaje, de potencia, de factor de potencia, de fase, de energía y de conductividad y resistividad eléctrica. Todo esto asociados a la parte eléctrica y a la parte magnética, flujo magnético, fuerza magnetomotriz, reluctancia, densidad de flujo, permeabilidad y excitación magnética. A esto me refería cuando al comienzo les decía que la complejidad teórica de estas variables es bastante importante porque fíjense que cada una de estas variables tiene un significado físico, una definición, una escala, sus unidades, sus interrelaciones con el resto de las variables, sus perturbaciones a la hora de querer hacer una medición, sus rangos de medición, con lo cual, insisto, respecto a las otras variables que hemos venido hasta ahora, este capítulo tiene una complejidad diferente. A modo de cierre de esta área de conceptos generales, se puede hacer una analogía entre un circuito magnético y un circuito eléctrico en cuanto a sus variables fundamentales. ¿Sí? Nosotros normalmente pensamos en circuitos eléctricos y tenemos más o menos interiorizado el concepto de diferencia de potencial o de tensión, el de corriente, el de resistencia. Esos son conceptos que más interiorizados tenemos. Podemos hacer una analogía con un circuito magnético, como vemos acá en la tabla. La diferencia de potencial tiene su equivalente en la fuerza magnetomotriz, la corriente eléctrica en el flujo magnético, la resistencia eléctrica en la reluctancia, la densidad de corriente en la densidad de flujo, la conductividad eléctrica en la permeabilidad magnética y el campo eléctrico en la excitación magnética. Hay dos libros muy interesantes en la bibliografía, después al final se los están explicitados y están los dos libros en la bibliografía, en la lectura obligatoria de este capítulo. Los primeros capítulos de esos dos libros, uno de campo de variables eléctricas y el otro es de variables magnéticas, tiene, si les interesa repasar lo que ya vieron en física, un muy buen resumen y explicación de todas estas variables, tanto eléctricas como magnéticas. Lo que vamos a ver ahora, sí, en el formato de variable, tecnologías, aplicaciones y fabricantes, son sensores de corriente y sensores de tensión. Me interesa particularmente el tema de los sensores de corriente porque una de las funciones o uno de los sensores importantes en biomedicina son la medición de corrientes eléctricas en el cerebro. ¿Sí? Vamos a ver ahora cuáles son los sensores que se utilizan para hacer esa medición. Si hablamos de un sensor de corriente,
nos estamos refiriendo a un sensor que mide el flujo de electricidad a través de un cable o un dispositivo, y claramente necesitamos que tenga una salida proporcional que se pueda interpretar visualmente o en forma digital por un microcontrolador para proporcionar una lectura. Estamos hablando de corriente, las unidades del sistema internacional es el ampere, con lo cual la lectura va a ser en ampere o fracciones de ampere. Hay diferentes formas de clasificar a los sensores de corriente, pero es muy típica encontrar en toda la bibliografía dos grandes grupos, los que se denominan de medición directa. Estos sensores se basan en la ley de Ohms, ¿sí? La ley de Ohms es la base del cuadro que pusimos al comienzo en conceptos básicos, donde la tensión es igual a la corriente por la resistencia eléctrica del conductor. Y básicamente estos sensores de medición directa lo que miden es la caída de tensión asociada a la corriente fluyendo a través de una resistencia. ¿Sí? Esa es una forma clásica y típica de medir corriente. El otro gran grupo son los que se denominan de medición indirecta, ¿sí? Y esto se basa en la medición del campo magnético que pasa a través del conductor por la caída de voltaje asociado a la corriente que fluye en ese conductor. Esto tiene Profe, que ver... los ¿Sí? efectos Hall, ¿en qué entrarían? ¿En alguno de estos Para que dos? esa otra... No me spoilees la clase. Dije que esta es una forma de medir de clasificar los sensores de corriente, no es la única. Ahora vamos a ver que hay otra forma de clasificarlos y ahí entran los de efecto Hall. No es ninguno de estos dos. Entonces, directo, ley de Ohm, indirecto, voy a medir el campo magnético. Acá otra forma de clasificarlos es por métodos de contacto y métodos sin contacto, ¿sí? Y acá viene lo que vos preguntabas del efecto Hall. El método de contacto, con contacto se refiere a que la corriente que quiero medir circula a través de mi instrumento, ¿sí? O de mi sensor. En este caso, el exponente típico de los sensores de contacto es lo que se llaman las resistencias de derivación, o shunt. En estos circuitos, una resistencia de instrumentación, o sea, tiene que tener sus características apropiadas para ser un sensor. Por esa resistencia circula un porcentaje conocido de la corriente de mi circuito y puedo hacer una medición muy precisa de esa corriente. El otro gran grupo son los que denominamos métodos sin contacto, y ahí tenemos una mayor cantidad de exponentes. Tenemos los de efecto Hall, los transformadores de corriente, estos se utilizan para medición de corrientes alternas, las mediciones de lo que llamamos de flux gate o medidor de flujo cero para medición de corriente continua, bobinas de Rogowski, una serie muy interesante de sensores denominados AMR o magnetorresistivos basados en el efecto magnetorresistivo, vamos a ver cuál es, y sensores de corriente magneto-ópticos. Hay otra forma más de clasificarlo, que por ahí en algunos libros técnicos todavía se utiliza o se encuentra esta clasificación, que son sensores de corriente a lazo abierto y sensores de corriente a lazo cerrado. En esta última clasificación, los de lazo abierto justamente se utilizan porque son bastante económicos, son más baratos que sus versiones de lazo cerrado. Y por ejemplo, en este grupo entran los de flujo cero o flux gate, que veíamos también en la clasificación como sensores sin contacto. En cambio, básicamente la representación gráfica es el conductor del cual quiero medir la corriente, un toroide magnético, normalmente siempre está presente para convertir corriente en flujo magnético, y luego una medición de eso mediante un pequeño amplificador. La diferencia con los de lazo cerrado es que el del lazo cerrado tiene todo un circuito de compensaciones y autorregulaciones
que me permite justamente hacer una medición mucho más precisa y mucho más estable de la corriente. Por eso también los sensores de este tipo a lazo cerrado son bastante más costosos que los de lazo abierto, justamente por el agregado de la electrónica de compensación. Perdón, profesor. ¿Sí? ¿Ese funcionamiento de que tiene la pinza amperométrica? Las pinzas amperométricas, sí, el de compensado, Bien, bien. a lazo cerrado. Bien. El último, por último, hay un grupo de sensores que son los que me interesa que ustedes, por lo menos los biomédicos, le presten especial atención, que son los llamados SQUID. SQUID son las siglas de sensor superconductor cuántico de interferencia, detector de interferencia cuántica superconductora, es en español. Básicamente estos sensores están pensados para medir los campos magnéticos producidos por corrientes neuronales, ¿sí? Esto es lo que les decía cuando hablaba de sensores de corriente desarrollados específicamente para aplicaciones biomédicas. Es este grupo de sensores que a partir de estas aplicaciones después empezó a ser utilizado en otras aplicaciones además de las biomédicas, por lo cual está teniendo un desarrollo y una inserción en el mercado bastante interesante. De hecho, hay libros enteros solo dedicados a este tipo de medición. Fíjense que están pensados para medir, como dice en el último párrafo, corrientes del orden del nanoampere. O sea, realmente corrientes muy, muy pequeñas. Entrar en el funcionamiento físico de cada una de estas tecnologías, eso es lo que quiero que lean de los dos libros que están en el aula virtual, porque básicamente tienen un desarrollo teórico que tienen que ir acompañándolo con la base que fundamenta cada una de las variables, y no da para una clase de 2 horas. Léanlo tranquilo. Cualquier concepto que no comprendan, lo charlamos. Tampoco quiero que se vuelvan locos con esta unidad y esta variable respecto a dominarla y a leerse los 2 libros para el parcial. Sé que eso no es posible. Los conceptos mínimos indispensables que tienen que tener respecto a este tipo de sensores son básicamente el contenido que está en las transparencias, ¿sí? Cuáles son las diferentes tecnologías, para qué sirve cada una de las tecnologías, y cuándo se utiliza una y cuándo se utiliza otra, ¿no? Por ejemplo, esto de criterios de selección. En este caso, hablando específicamente de los sensores de corriente, si bien la resistencia de derivación o shunt no es de las mediciones de los sensores más precisos, se siguen utilizando básicamente porque son muy, muy simples de utilizar y muy económicos. Claramente no es un método recomendado cuando la corriente es muy elevada, justamente por las pérdidas de potencia que vamos a tener en nuestro elemento sensor, porque obviamente al ser una resistencia se cumple que la potencia disipada es I cuadrado por R, con lo cual si la corriente es muy alta, por más pequeña que sea mi resistencia de medición, voy a tener ahí una pérdida importante. Los sensores de corriente sin contacto, tanto para corriente continua como para corriente alterna, se tienen que diseñar y existen para rangos muy pequeños, del orden de los miliamperes hasta el orden de los kiloamperes, en diferentes precisiones, obviamente. Tenemos precisiones del orden del 3%, por ejemplo, sensores de efecto Hall, o del 0,1%, estos ya son sí mediciones de precisión, para, por ejemplo, dispositivos de efecto Hall compensados.
Eh, y hay también para para sensores de ultra precisión, se pueden lograr mejoras a este 0,1%. Los sensores de estos AMR que les comentaba, en realidad su uso es bastante incipiente, no tienen la historia de los transformadores de corriente, por ejemplo, los de efecto Hall, que ya tienen unos cuantos años de utilización. Sin embargo, están utilizándose cada vez más, sobre todo por la automatización que hay a nivel de tanto de edificios como de electrodomésticos, autos, ni hablar. Uno de los principales usuarios actualmente de sensores de corriente van a ser todos los autos eléctricos, porque son mediciones muy importantes para definir, por ejemplo, la vida útil de la batería, los ciclos de carga y descarga, con el cual esta variable corriente eléctrica se está tornando cada vez más importante y el mundo de los sensores asociados a esta variable se está desarrollando también a una gran velocidad. Como les comentaba, entonces, los principales usuarios de estos tipos de sensores son la automatización en general, de edificios, casas inteligentes, todo lo que tiene que ver con parques de energía solar y eólica, o sea, todo lo que tenga que ver con energías renovables, y sistemas de aire acondicionado, ¿sí? Todo lo que tenga que ver en general con el sistema energético es el principal usuario o consumidor de la variable corriente como tensión también para después hacer cálculos de potencia. En estas páginas web, estos son parte de los principales fabricantes, Allegro, Infineon, C-Labs y Sensitech. Van a encontrar muy buenos ejemplos, tanto industriales como biomédicos, de la utilización de sensores de corriente asociados a estas especialidades, ¿sí? Les recomiendo principalmente esa que está en letras más grandes, la de C-Labs, porque tiene ejemplos muy, muy interesantes de sensores de corriente asociados a dispositivos biomédicos. Dentro de los principales fabricantes hay varios conocidos que ya hemos visto en otras variables, como por ejemplo Melexis y Allegro. Aparecen algunos nuevos como LEM o Coshim. Honeywell y Texas Instruments las van a ver que están presentes en casi todas las variables que veamos este año, pues son mega fabricantes. Y respecto a la bibliografía, uno de los libros que más me gustó por el enfoque que tiene respecto a explicar primero las variables físicas y después los sensores asociados, es decir, la forma en que estamos encarando la materia, es el handbook editado por Webster, que se llama justamente Instrumentos y Medición Electromagnéticos, Ópticos, de Radiación, Químicos y Biomédicos. Hay 2 capítulos, uno para variables eléctricas y otro para variables magnéticas. Esos 2 capítulos en particular son los que les recomiendo que empiecen leyendo este libro. Haciendo un repaso de la segunda variable y más importante de las variables eléctricas, que es los sensores de voltaje. Básicamente vamos a utilizar un sensor de voltaje o de tensión para determinar, monitorear y medir el suministro de tensión, tanto de corriente alterna como de corriente continua. Estos instrumentos, hay mucha bibliografía sobre instrumentos mecánicos asociados a estas variables. De hecho, los primeros voltímetros eran voltímetros a aguja. Actualmente son todos digitales. Pero básicamente lo que queremos, como siempre en cualquier sensor, es convertir mi variable, es decir, mi voltaje medido, en una señal que después pueda interpretarla en forma eléctrica o electrónica.
La clasificación de estos sensores es bastante más grande que la de sensores de corriente. Tenemos, como les comentaba, voltímetros electromecánicos, electromagnéticos, tanto de bobina móvil como galvanómetros, electrodinámicos para corriente alterna, voltímetros estáticos, electrostáticos y voltímetros electrónicos. La gran mayoría de todos estos instrumentos son, como les comentaba, de alguna manera mecánicos, se basan en principios de campo magnético y de movimiento de sistemas de relojería. Para lo que nosotros necesitamos, el grupo de interés son los voltímetros electrónicos. Básicamente lo que tenemos en este grupo son circuitos integrados que directamente hacen una conversión interna de tensión a una variable analógica o una variable ya directamente digitalizada. Dentro de las aplicaciones principales de este tipo de sensores, tenemos todo lo que tiene que ver con demanda de energía, tanto el registro de consumos como que después nos permitan tomar decisiones respecto a la eficiencia energética de mi instalación. Todo lo que tenga que ver con monitoreo de fallas eléctricas, esto es muy importante, sobre todo, por ejemplo, para las empresas proveedoras de energía, determinar en dónde se produjo la falla, por qué se produjo, y para poder hacer eso necesito circuitos que estén monitoreando la calidad de esa energía. Detección de cargas, detección de fallas, controles tanto de temperatura como de seguridad. Son todos ejemplos de aplicaciones de sensores de variable eléctrica, voltaje o tensión. También uno de los principales usuarios van a ser todos los que tengan que ver con los controles de edificios inteligentes. Hay toda una disciplina de automatización de edificios que básicamente lo que hace es monitorear los consumos de los principales sistemas asociados a un edificio: ventilación, calefacción, sistema de bombeo, ascensores, nuevamente para poder tener una correcta visualización del funcionamiento y el consumo de esos sistemas. Tanto la variable corriente eléctrica como tensión van a ser claves. ¿Quiénes son los principales fabricantes de sensores asociados a esta variable? Texas Instruments y Toshiba están casi a la cabeza. Siguen ilustres conocidos que ya hemos venido hablando, como Analog Device o STM. Aparecen algunos nuevos como Torex, Taiwan Semiconductor y Seiko, que también tienen páginas muy interesantes respecto a no solo a hojas de datos, sino también a principios de selección o guías de selección, notas de aplicaciones. Así que también les recomiendo que hagan una recorrida y un paseo por sus páginas. La bibliografía de estos sensores también la van a encontrar en el Handbook de Webster. Hay un capítulo, como les dije, específico de variables eléctricas, y ahí van a tener tanto corriente como tensión y todo el resto: potencia, factor de potencia, fase, resistencia eléctrica y conductividad eléctrica también. De las variables magnéticas, esto es más complejo que la parte eléctrica, en el sentido de que no estamos tan habituados a pensar en campos magnéticos y en variables magnéticas. Vamos a utilizar un sensor acá me quedó una transparencia del tema anterior. Esta no va. Esto es sensor de tensión. Acá es un sensor magnético, lo vamos a utilizar para detectar presencia o ausencia de alguna de las variables que vimos asociadas a campos magnéticos.
tanto campos magnéticos naturales, es decir, aquellos basados en imanes naturales, como los campos magnéticos creados por corrientes eléctricas o cargas eléctricas en movimiento. Acá es bastante interesante también la clasificación. El sensor magnético por excelencia es el sensor de efecto Hall. Hay básicamente dos grandes grupos: los elementos de efecto Hall y los sensores integrados. Hay un grupo bastante nuevo de sensores basados en efecto magnetoresistivo. El efecto magnetoresistivo es un efecto parecido a los que ya hemos visto para medición de otras variables. En este caso hay materiales cuya resistencia eléctrica varía en presencia de un campo magnético, ¿sí? Eso es magnetoresistivo. Ese grupo de materiales son grupos de materiales bastante específicos y hay tres grandes clasificaciones. Los que vimos que también podemos utilizar para medición de corriente, los AMR, los sensores magnetoresistivos anisotrópicos, los GMR, que son los sensores magnetoresistivos gigantes, y los de efecto túnel. Y el otro gran grupo es el que les comentaba, que también se utiliza obviamente para medir corriente, pero su principio de funcionamiento es magnético, por lo tanto también podemos utilizarlo para medición de campos magnéticos, que son los SQUID. Normalmente los SQUID hasta hace muy poquito tiempo trabajaban todos a muy baja temperatura, con lo cual esto era una desventaja de este tipo de sensores, pero actualmente se están desarrollando los sensores de SQUID de alta temperatura. Profe, Sí. los sensores estos que, digamos, los resonantes magnéticos, ¿no?, que genera un campo y luego recibe, digamos, tiene que detectar lo que esté generando, que tiene que ser súper sensible. ¿Cuáles serían? ¿Dónde estarían encuadrados? En realidad, mira, vamos a ver el grupo este. En realidad tiene que ver con la intensidad del campo magnético, ¿no? Entonces, acá tenés femtotesla, picotesla, y acá tenés militesla, ¿no? Dependiendo de, digamos, estamos hablando de campos realmente chicos, ¿sí? Pico es 10 a la menos 6. Este sería básicamente el rango de aplicaciones en cuanto a intensidad de campo magnético de cada uno de los sensores que vimos en la clasificación anterior. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, está bien. Ahí estoy viendo el tipo de sensor que es, sí. Bien. Básicamente, para los sensores magnéticos, entonces, uno entra por una tabla como esta, ¿sí? Lo primero que necesita saber es la intensidad del campo magnético que vamos a medir, y en función de esa intensidad vamos jugando con las diferentes tecnologías que me permiten medir en ese rango. Básicamente es lo mismo que hacemos con cualquier otra variable, ¿sí? Sin embargo, en este caso, por ahí es más complejo determinar un rango de variación, por ejemplo, si no conocemos muy bien el fenómeno magnético del cual queremos medir su intensidad, ¿no? Ahí radica la complejidad de la utilización de estos sensores. La bibliografía de esta variable tiene dos partes. Hay un documento muy interesante que es de aplicaciones. Es un paper que está también en el material de lectura obligatoria en el aula virtual. Y hay otro libro, ya vuelvo para atrás. Hay un libro completo que es un handbook de mediciones magnéticas que está realmente muy bueno. Este sí les recomiendo que lean por lo menos el capítulo número 1, que es la introducción al magnetismo. Yo creo que la última vez que vi algo de magnetismo fue cuando cursé física 1 en la Facu,
realmente leer el capítulo me hizo recordar casi todos los conceptos físicos asociados al magnetismo. Está muy bien escrito, muy bien explicado y tiene una muy buena analogía con las variables eléctricas. Así que ahora cuando termine esta clase, lo primero que tienen que hacer es ir todos al aula virtual, bajar los libros y leer este capítulo. En cuanto a las aplicaciones, los sensores SQUID, que son la vedette, digamos, actualmente de los sensores magnéticos, por encima, digo, de los de efecto Hall, ¿no? Que todo el mundo los usa hace años, no solo se utilizan en aplicaciones biomédicas o cuidado de la salud, sino que se están utilizando muchísimo en la industria del transporte, en todos sus rubros, automotriz, marítimo y ferroviario, en electrónica de consumo, en sistemas de seguridad asociados a bancos y sistemas financieros. Son sensores bastante, tienen muy poco consumo y en función de, digamos, fácilmente integrables en soluciones portátiles. Dentro de los fabricantes, volvemos a repetir algunos, como Allegro, Infineon o Melexis. Obviamente Honeywell va a seguir apareciendo, junto con TE, que también tiene un amplio espectro de sensores. Y los tres últimos, Elmos, Crocus y Baumer, tienen una cartera mucho más asociada a variables magnéticas propiamente dichas que los otros, que tienen un rango más amplio. Los que están en esta página, los tres primeros, también tienen tienen una división específica de sensores magnéticos muy interesante para que vean sus páginas web y analicen algunas aplicaciones. Y como les decía, la principal bibliografía es este Handbook de mediciones magnéticas de Tumansky. Los primeros capítulos son más teóricos. El capítulo 4 específicamente desarrolla y explica los principios de funcionamiento de cada uno de los sensores que vimos nosotros en la tabla esa de clasificación. Bien, esto era básicamente lo que quería comentarles hoy. Es simplemente un pantallazo como para que se ubiquen en lo que significa variable eléctrica y magnética, no como principio de medición del sensor, sino como medición de la variable física propiamente dicha. El repaso que tienen que hacer de las variables sería mi recomendación como punto de partida, para que después les quede mucho más claro las tecnologías asociadas. Y en cuanto a las tecnologías, solo me interesa que profundicen en las que estamos viendo ahora: sensores para corriente, sensores para voltaje y sensores magnéticos tipo SQUID. Basados principalmente en la lectura de la bibliografía que tienen en el aula virtual. ¿Ok? ¿Alguno tiene alguna experiencia en medición, en utilización de sensores de este tipo de variables? Le pregunto a estas variables en particular porque casi todo el mundo tiene o experiencia, o alguna vez ha medido alguna vez temperatura, presión, nivel, caudal por ahí. Es un poco más, no es tan común. Sí, lo que pasa es que los electrónicos sí vemos algo de esto, profe, siempre estamos Claro, tal con cual. esto. Bien. Sí, normalmente los electrónicos estamos en esto, pero por ejemplo, yo toda la vida medí corriente con la pinza amperométrica o con el tester, pero jamás supe qué sensor tenían adentro. Nunca me preocupa hasta que empezás a pensar en función de sensores. Es raro que te preguntes cuál es el principio de medición. Vos vas y lo usás. Después tenés materias como mediciones eléctricas, donde sí, te despiezan el instrumento y realmente ahí valorás toda la cadena de medición. Pero, por ejemplo, cuando estás en primer y segundo año de la carrera, agarra el tester, va y medís.
Sí, O la es pinza cierto, eso perométrica. sí, seguro. La pinza seguro. perométrica. Abrí la pinza, tú, pongo la pinza y mido. Ah, sí, 2 amperes, listo, chao. Básicamente, después de un par de materias en la carrera, sobre todo esta, traductores y sensores, uno realmente debería interiorizarse sobre los sensores que utilizan los sistemas de medición que uno normalmente está habituado a usar y da por sentado de que funcionan. Sí, pero Porque, aparte, digamos, ahora, hoy por hoy hay muchos efectos Hall sí, económicos que se usan no como medición, sino como sensar sí, tal alguna cual. corriente para tal o cual Bueno, uso. están los famosos detectores de corriente o de tensión, que en realidad te prenden una luz si tenés o no tenés. Por ejemplo, Flu que tiene una lapicerito, o básicamente lo que hacen es esto, justamente con un campo magnético rápido, saber si tenés corriente, si un cable está energizado o no. No te importa qué corriente tiene o qué tensión tiene. Algunos son más sofisticados y te dicen el nivel de tensión, pero sí, son todos basados en estos fenómenos magnéticos. Les decía que a partir del cursado de esta materia, todos ustedes deberían tener como práctica interiorizarse sobre el principio de medición de los instrumentos que utilizan para medir la variable que sea, porque es una muy buena forma de saber cuáles son las interferencias, eh, cuál es la forma correcta de utilizarlo, ¿sí? Muchas veces la medición eh, obtienen un valor erróneo y no se dan. Lo peor es obtener un valor erróneo y no darse cuenta que es erróneo, porque uno lo toma como valor verdadero y toma un montón de decisiones en función de esos valores, con lo cual tener idea de órdenes de magnitud de los resultados esperados, eso es clave. Entender el principio de funcionamiento del instrumento para de esa forma determinar qué interferencias pueden modificar o interferir sobre mi lectura, también es importante. Y todas las consideraciones respecto a la medición para asegurar que la medición es una medición válida o valedera, ¿no? Las condiciones en las cuales el instrumento está siendo utilizado claramente influyen en el resultado obtenido, ¿sí? Básicamente, no solo es el objetivo de esta materia que puedan seleccionar un sensor adecuadamente, ¿sí? Ese es un pedacito del objetivo de la materia, ¿sí? Hablamos de, primero, entender el proceso la aplicación. Esa es la base de partida. No podemos arrancar seleccionando un sensor si no entiendo perfectamente mi aplicación. Luego, sí, seleccionar el sensor, pero ese es el primer paso, porque ahí no termina. Tengo que saber seleccionarlo, tengo que saber montarlo, tengo que saber ponerlo en marcha y tengo que saber utilizarlo durante toda su vida útil, ¿sí? Eso incluye cuestiones de rutinas de mantenimiento y rutinas de calibración, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, que cuando vemos los sensores químicos, las rutinas de mantenimiento son críticas, porque si yo dejo el sensor al aire, de un día para otro el sensor se destruye, porque tiene una membrana permeable que se seca y no me sirve más. Entonces, un sensor de ese tipo tiene que estar siempre sumergido, no solo eso, sino que si lo saco porque tengo que hacer un mantenimiento en el lugar donde estaba montado, tengo que eh, introducirlo en una solución de mantenimiento para paradas prolongadas, ¿sí? Bueno, todos los sensores tienen algún cuidado en particular a la hora de su manipulación durante su vida útil, ¿sí? Entonces, no solo se centren cuando lean la bibliografía asociada a cada materia en la selección del sensor. ¿Eso es importante? Sí, es muy importante, pero no es lo único, ¿sí? Como les digo, está la aplicación como corazón del problema. Para eso está la parte de fundamentos o conceptos físicos asociados a cada una de las variables. Después sí viene el proceso de selección, pero después de la selección siguen las etapas de montaje, puesta en marcha, vida útil
y calibraciones periódicas que son muy importantes para que durante toda la vida útil del sensor me esté entregando valores correctos y verdaderos. ¿Ok? Bien. Eso era en principio lo que tenía para comentarles en la clase de hoy. La idea es que utilicen el resto del tiempo, no se van a librar, no es que tengo las 2 horas libres, sino que utilicen el resto del tiempo para bajar la bibliografía y empezar a leerla. Está muy linda la tarde para leer. Les recomiendo que empiecen por el de campo magnético, que está bastante interesante. Por ahí los electrónicos, ya la variable eléctrica, la tienen más cotidiana las mediciones. Por ahí los biomédicos tengan que dedicarle también un poco más a los conceptos de variable eléctrica, corriente y tensión, pero son variables que las van a ver bastante seguido tanto en dispositivos portátiles como dispositivos fijos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Consulta? ¿Cómo le está yendo con el trabajo integrador? Nos están quedando 3 o 4 semanas de clase, ¿no? O sea, no queda tanto. Hay un par que me han mandado ya los planes de texto bastante bien encaminados. Todos deberían estar mandándome la próxima semana algo, como para empezar a ver que estén trabajando en la dirección correcta. Así que no importa que no esté terminado, que sea trabajo en curso, sí estaría bueno por ahí ver en qué están justamente para que no avancen en una dirección que no sea la adecuada. Tengo una pregunta en el chat. Sí. Bien. Bueno, si no tienen más preguntas, quedan liberados para continuar con la lectura del material en el aula virtual.